A las 12 es cuando Poncio Pilato dicta la sentencia de muerte. Y ibis ad crucem, que es una condena, digamos, doble, que implica el ir con la cruz hasta el Calvario, cargando con todas las humillaciones que le iba a proporcionar la gente, etcétera, y luego morir en la cruz. Ese es a lo que se refiere la condena. Ya tenían preparadas las cruces para cargar los reos. Las cruces me refiero al madero horizontal, porque el madero vertical ya estaba colocado en su sitio en lo alto del Calvario. La orografía es primero una bajada muy, muy pronunciada desde la Torre Antonia, iba bajando, se cruzaba con un arroyo muy profundo, que era el Tiropeón, que se cruzaba, lógicamente, mediante un puente, que no sabemos ni cómo era ni nada. Y luego ya iba ascendiendo hacia el Calvario y en medio de las callejuelas de los judíos, y llega un momento pues, que cruza la muralla por una puerta y a 200 metros es donde, en las afueras, completamente, en medio de una cantera que ya estaba abandonada, es donde estaba el Calvario ya preparado. Bien, pues este es digamos, el escenario. Entonces hay que imaginarse a Jesús, que había sufrido una flagelación brutal, que tenía la misma dureza que la crucifixión, que mucha gente a los que están sometidos a, a la flagelación, pues como es tan brutal, muchos fallecen en esa situación de, de traumatismo enorme. Pues le pusieron la cruz y a empujones le hicieron moverse hacia su destino. Pues en este tramo se cayó unas cuantas veces. ¿Por qué? Pues porque estaba en cuesta abajo, él no podía mirar porque iba sangrando, no podía mirar, luego no tenía ninguna fuerza, la fuerza se la habían quitado los látigos, y llegó un momento pues que se cayó. Y las caídas son terribles, porque él no se podía defender con las manos, las tenía atadas al madero y además en cruz, y luego sufrió sobre todo su cabeza, que era la que puso, debido también al peso del madero y la cabeza contra el suelo. Bueno, pues ahí están las huellas que ha dejado la sábana santa, que está todo el lado derecho de la cara totalmente destrozada. Por ejemplo, el pómulo derecho está hundido, precisamente de los golpes que se daba contra el suelo. Le surgió una inflamación que le tapó el ojo derecho, y entonces, durante todo este trayecto, como consecuencia, no pudo ver nada por el ojo derecho, porque estaba totalmente amoratado y lleno de sangre. Y la nariz, también debido al golpe, pues el cartílago de la nariz la tenía roto, y la nariz desviada, como se puede ver en la sábana santa. Todo esto es debido a las caídas. Y bueno, y luego hay que pensar que caía también con la corona de espinas, también interponiéndose entre la cabeza y el suelo. Eran unas espinas muy largas, muy duras, muy finas, y así llegó hasta el arroyo del Tiropeón. Bien, hoy día allí hay una iglesia que es la catedral, precisamente, de los armenios católicos, que está justo allí, y conmemora precisamente esta iglesia el encuentro que la Santísima Virgen tuvo con el Señor bajando por esa cuesta, lleno absolutamente de sangre, de todo. Bueno, y fue tal la impresión que le causó la Virgen, que cayó desmayada. Tan es así que a esa
iglesia la llaman la iglesia del espasmo de la Virgen. Bueno, pues esto es lo que conmemora, y si lo conmemora es que debió tener mucha verdad, porque ya a partir de entonces la Virgen iba detrás del Señor, sí, ya siempre, hasta el sepulcro, ya no le dejó. Y bien, entonces ya comenzó a subir, el siguiente ruta era ir subiendo, ascendiendo por esas calles repletas de gente, escupiéndole, gritándole. Bueno, estaban los sanhedritas estaban muy excitados y habían logrado lo que querían, crucificar al que odiaban a muerte, ¿no? Y entonces, en ese ambiente, bueno, y a escupitajos, ¿no? Catalina Emmerich, una vidente, bueno, es beata, la beatificó San Juan Pablo II, pues cuenta en su libro pues, que en este trayecto los judíos le tiraban moñigas de animales que había en el suelo. Y así hasta que llegó a la muralla. Entonces la muralla pasó la puerta, pero los soldados le debieron ver en muy mal estado que no iba a llegar a la cruz, que si continuaba así no le iban a poder crucificar. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues lo que pone en el Evangelio, pues le quitaron la cuerda del madero y le dejaron libre, y el madero se lo dieron a uno que pasaba por allí, el cireneo, para que lo llevase hasta lo alto de la cruz, que estaba a 200 metros nada más, pero que había que subir porque el Calvario tiene una altura de 5 metros, y esos 5 metros había que superarlos. Y entonces así llegó, sin el madero, el Señor, muy despacito, lógicamente, y a los pies del Calvario. El Señor tuvo que afrontar esa subida yendo prácticamente en agonía, porque estaba en la flagelación, aparte de haberle destrozado toda la musculatura y le producía muchísimo dolor, la flagelación también le provocó daños en sus órganos internos terribles, ¿no? Y entonces ya, una vez arriba, pues entramos en la crucifixión. El Señor ya llegó arriba. Lo primero que hicieron fue desnudarle completamente, y al quitarle las ropas, la sangre volvía a salir porque las ropas estaban pegadas. Los verdugos tenían que preparar el madero para la crucifixión. Ya expliqué al comienzo que el madero vertical estaba colocado en la cima del Calvario, inmóvil. Y tenían que preparar el madero horizontal, que los técnicos le llaman patíbulo. Pusieron el palo en el suelo, le pusieron las cuerdas, y entonces a empujones pusieron al Señor tirado, mirando hacia arriba. El cuarto verdugo, con el martillo y con el clavo que lleva en la mano, pues dio martillazos para que entrase el clavo por la muñeca y saliese por un agujero que ya estaba hecho en el extremo del madero. Y hicieron lo mismo con el brazo contrario. Pero aquí hubo un problema. El problema lo cuenta Ana Carolina Emmerich, y más que ahora no voy a citar, ¿no? Encontraron, ¿qué problema era? Bueno, pues que la muñeca no llegaba al agujero que estaba hecho en el extremo del madero. Tuvieron que tirar con todas sus fuerzas de la mano y del brazo, concretamente el izquierdo, hasta que confrontase la muñeca con el agujero. ¿Y eso qué provocó? Bueno, pues provocó una luxación del hombro izquierdo. Una vez que confrontó la muñeca con el agujero, pues a martillazos lo clavaron. Pero había que doblar las puntas, porque una vez en lo alto de la cruz, el reo iba a hacer esfuerzo para respirar,
y se podían soltar. Entonces, hay una santa que se llama Alejandrina da Costa, que ya murió el siglo pasado, beatificada también por Juan Pablo II, que en sus visiones veía la crucifixión y no solamente las veía, sino que se tiraba, porque estaba paralítica, se tiraba de la cama y en el suelo hacía todos los movimientos de la crucifixión. Y entonces había un momento pues, que se daba la vuelta, se ponía boca abajo y señalaba con eso pues cómo los verdugos doblaban las puntas de los clavos. Luego, tirando de las cuerdas, lo levantaron hacia lo alto de la cruz. Al levantarle a lo alto de la cruz, debido al peso del cuerpo, pues se le produjo completamente el descoyuntamiento del brazo izquierdo, que le dejó inútil completamente en lo que duró la crucifixión. Una vez subido arriba, pues le clavaron los pies uno sobre otro con un solo palo. Y esto es un poco el resumen de la crucifixión. La muerte es muy sencillo de verlo, porque el que conozca el sudario de Oviedo, aunque no lo entienda, verá que ahí hay unas grandes manchas que no son otra cosa que manchas de suero sanguíneo, que es debido a un edema agudo de pulmón. Se da cuenta uno de que ahí ocurre un hecho extraordinario al morir el Señor, porque dice al final del Evangelio, bueno, al final de toda la crucifixión, dice que de repente dio un fuerte grito, lo dice con mucha claridad. Eso implica, bueno, pues fuerza en la musculatura, aire en los pulmones, etcétera. Y el Señor, como acabo de decir, tenía un edema agudo de pulmón. Es decir, tenía todos los tubos aéreos que facilitan la respiración, como tráquea, bronquios y terminaciones bronquiales, las tenía saturados de líquido. Entonces no tenía nada de aire, no podía haber dado un grito. Y también su musculatura había llegado al final de fuerzas, tenía toda la musculatura tetanizada. Ahí lo que indica es que el Señor, una vez más, demostró precisamente su divinidad, justamente con su muerte. Es decir, Él es el Señor de todo, da la vida cuando quiere, como quiere, y esa es una demostración de su grandeza, ¿no? Y lo dice todo. Y tan es así que ese grito que dio, pues fue suficiente para convertir nada menos que a un soldado como de un gran prestigio, como era el centurión, que estaba endurecido por la vida y por las luchas, etc. El paso siguiente, ¿cuál fue? Pues inmediatamente había que quitarle la corona de espinas. Una vez quitada la corona de espinas, había que cubrirle la cara con un paño, como mandan las tradiciones de aquella época. Corona de espinas no era una diadema, como estamos acostumbrados a verles en los crucifijos que vemos siempre. Tenía forma de casquete, le cubría completamente la cabeza. Entonces era imposible tirar de ella para desencajarla, porque le iba a destrozar la piel, lo que le quedaba de la piel, claro, que estaba todo acribillado. Pero no podían, porque le iban a desgarrar. Entonces no tuvieron más remedio que hacerlo con tenacillas, quitando una a una las espinas. En la Sábana Santa se han contado 50, por lo menos 50 heridas producidas por estas espinas. Y al quitarle la corona de espinas, le aplicaron el sudario de Oviedo contra la cabeza y quedaron impresas esas manchitas. Y entonces ellos en sus estudios han dictaminado que el tiempo en que se formó
esas manchas es precisamente de 1 hora. Hay que decir que el señor cuando murió con una rigidez completa, lo que decimos en latín, un rigor mortis, un endurecimiento del cuerpo instantáneo. Eso fue debido al sufrimiento tan intenso que pasó en la pasión. Por ejemplo, una persona que muere plácidamente en su cama va a sufrir el rigor mortis, la dureza de su cuerpo, pero a lo mejor al día siguiente o a los 2 días. Nicodemo y José de Arimatea, al envolverle el rostro, se encontraron con un problema, que es que tenía la cabeza, según el estudio que han hecho del Sudario de Oviedo, estaba la cabeza hacia adelante y hacia el lado derecho, girada hacia el lado derecho. Y apoyaba la cara contra el hombro derecho, ya que acordaos que estaba colgado de la cruz con los brazos oblicuos hacia arriba, y entonces la cara estaba apoyado contra el hombro derecho y también parte de la oreja y parte de la cabeza. Y entonces, claro, ahí no había espacio donde pasar el paño. De 3 a 4 le habían quitado las espinas, de 4 a 4 y media le habían puesto el sudario, vamos a llamar, de Oviedo, y entonces tuvieron que irse a Jerusalén para hacerse con las cosas que necesitaban para el entierro inmediato. Hay que darse cuenta que el sol se ponía a las 7 de la tarde y a partir de las 7 de la tarde comenzaba el nuevo día judío. Es como nosotros a partir de las 12, pues es un día distinto. Bueno, pues allí es en el momento que el sol se mete detrás de las montañas y aparecen las primeras estrellas, que eran aproximadamente las 7 de la tarde. Es decir, comenzaba a partir de las 7 el sábado judío y además la fiesta de Pascua judío, nada menos, que nadie puede trabajar. Y entonces disponían de muy poco tiempo para el traslado del cuerpo, la preparación y el entierro. Es de José de Arimatea, que fue el protagonista, el gran protagonista del entierro y del traslado. Bueno, pues primero tenía que conseguir de Poncio Pilato el permiso de él para hacerse con el cuerpo, porque eso era propiedad ahora de Roma y necesitaba un permiso especialísimo si no lo conseguía, bueno, pues el cuerpo iba a ir a una fosa común con los malhechores que le habían crucificado y entonces para evitarlo, pues José de Arimatea, a sabiendas de que se iba a conseguir la enemistad mortal de sus colegas del Sanedrín, fue a la Torre Antonia, donde estaba Poncio Pilato, nada menos que para pedirle el cuerpo. Poncio Pilato tenía que saber a ciencia cierta de que el reo estaba muerto, si no, no le podía dar el documento. Entonces, necesariamente mandaría un oficial al Calvario, que está a 10 minutos nada más. Entonces, mandó un oficial al Calvario para ver si era verdad, para que certificase él que había muerto. Y entonces, al llegar allí, él lo que hizo fue darle la lanzada, romperle el corazón, porque con eso era seguro que estaba muerto. Bien, entonces, pues le dio el documento a José de Arimatea y a las 5:15, más o menos, porque si a las 5 fue la lanzada y el soldado necesitó unos 10 minutos en llegar a Poncio Pilato con el resultado de la lanzada, bueno, pues a las 5:15 estaría saliendo de la fortaleza Antonia. Y ahora se tenía que hacer con una sábana amortajada, pero una vez que se hizo con la prenda, pues se fue a entregarla
allí al Calvario para que los encargados de los preparativos del sepulcro pues lo tuviesen todo preparado. Una vez enterrado el Señor, que fue en la noche del viernes, que fue más o menos hacia las 7 de la tarde, se cerró con una roca redonda cuyo peso era aproximadamente 1 tonelada, y se sellaron muy bien las junturas. Pasó el sábado entero, y entonces en la madrugada del domingo ocurrió un hecho extraordinario, que es que hubo un terremoto, la roca que cerraba la entrada del sepulcro se vino abajo, y fijaros que pesaba 1 tonelada, se vino abajo, y los soldados quedaron como muertos, ahí lo relata el Evangelio. Entonces, cuando entraron, vieron que el cuerpo no estaba, increíble, no estaba, o sea, y entonces, claro, se quedaron, si estaban enterrados, más todavía ahora, porque el cuerpo había desaparecido y no podían dar ninguna explicación. Entonces se fueron corriendo al Sanedrín para contarles a los judíos lo que había pasado. Y vamos a dejarles a un lado, porque lo que nos interesa es lo que pasó con el cuerpo del Señor. El Evangelio dice que vinieron unas mujeres y que cuando entraron en el sepulcro vieron que el cuerpo no estaba, pero vieron un ángel que les dijo, bueno, pues que Jesús había resucitado. Al enterarse San Pedro y San Juan de este hecho, salieron pero zumbando, corriendo. Y San Juan lo cuenta porque él fue testigo de cómo se le amortajó, porque estuvo dentro del sepulcro amortajando al Señor. Como dije antes, la sábana amortajada se había desinflado y la parte de arriba daba con la de abajo. Pero el sudario que le había cubierto la cara, que estaba enrollado, pues dice el Evangelio que estaba en su sitio, pero su sitio es debajo de la mandíbula, debajo de la boca. Y como no había intervenido nada, pues simplemente sabía que había descendido y se había puesto donde estaba, pero contra la sábana, la parte de abajo. Y eso es lo que le asombró a San Juan. Y bueno, aparte de que no estaba todo deshecho, las bandas estaban en el mismo sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo asombroso, lo que a San Juan y a San Pedro les dijeron, ahí lo pone, y entonces creyeron porque lo estaban viendo, que es imposible que el cuerpo haya desaparecido con esos detalles, ¿no?